Dice el apóstol Pablo en el verso 20 del capítulo 21, aunque vamos a partir de la parte B del verso 20, pero vamos a tomarlo completo. El verso 20 y el verso 21 dice así: la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? Sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tremendas palabras, palabras reveladoras que nos hacen ser conscientes de nuestra situación por causa del pecado, pero también nos hace consciente de lo que Dios proveyó para resolver esa situación. Dios, a través de su Hijo, nos introdujo lo que es la gracia. Y yo quiero que veamos hasta esta altura del libro a los romanos, de esta epístola a los romanos. Yo quiero que empecemos meditando en tres eventos importantes en el cual la humanidad se ha visto. El primer evento es en el cual se introduce al mundo el pecado y con el pecado la muerte, y este evento tuvo un protagonista. Este protagonista es Adán. A través de Adán se introdujo en el mundo el pecado, y con el pecado su consecuencia, que es la muerte. Y esto produjo en toda la humanidad un estado de total caída, de total depravación, una situación en la cual el hombre se hace incapaz de levantarse por sí mismo. Todos caemos bajo la misma condición de profunda depravación y muerte. Estamos muertos bajo la situación en la que nos introdujo Adán. Allí en el huerto del Edén, a través de su desobediencia, vino al mundo el pecado, y por lo tanto se tradujo a toda la humanidad las consecuencias que vino por el mismo. Pero hubo un segundo evento importante, a través del cual Dios toma la nación de Israel, su pueblo, y toma a Moisés también para introducir lo que es la ley. La ley que vino a revelar a la humanidad, a revelarnos a nosotros el carácter de Dios, lo que Dios exige del hombre. Y eso vino a sacar a la luz esa situación que ya habíamos adquirido en Adán, esa situación de total pecado. La ley vino para sacar a la luz y hacer evidente cuán pecaminosos somos, cuán insuficientes somos, cuán sucio estamos, cuán profundo o cuán bajo hemos caído. La ley vino a suplir ese papel. Y si vemos toda la experiencia del pueblo judío con la ley de Dios, vemos una total incapacidad de llenar los requisitos de Dios. Y eso no solamente para el pueblo judío, pues podemos ver al pueblo judío como una muestra a través de la cual podemos extrapolar toda esa situación a toda la humanidad. Porque no solamente fueron incapaces los judíos de cumplir la ley de Dios, sino que toda la raza humana es también incapaz de cumplir y de llenar los requisitos que el Dios santo y perfecto exige. Hasta ahí estamos en total problema, hasta ahí estamos en total fracaso, en total derrota. En Adán se introduce el pecado, en Moisés se introduce la ley que viene a sacar a la luz nuestra condición, pero todo no se queda ahí, porque hubo un tercer evento en el cual Dios también usa a un hombre, usa a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para introducirnos su gracia, a través de la cual entonces nosotros podemos liberarnos de esa condición caída y en Cristo ser justificado y ser liberado de esa condición horrible en la que nos introdujo Adán y que la ley sacó a relucir. Entonces ahora Cristo trae consigo la gracia del Padre, a través de la cual Dios nos muestra su benevolencia, su buena voluntad para con nosotros. Es una buena noticia, ¿verdad que sí? Es una gran noticia que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en su palabra. Dice, pues la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero ¿qué pasó? Cuando este pecado abundó,
¿qué pasó? Sobreabundó entonces la gracia. Por eso es que yo quiero que en primer lugar meditemos en este punto, hablando de la maravillosa gracia de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que su gracia es maravillosa, pues esa gracia supera con creces nuestra condición pecaminosa. La gracia de Dios mostrada a través de Cristo supera nuestra condición pecaminosa. Es verdad que el pecado era profundo en nosotros, era inmensamente grande, pero también es verdad que la gracia de Dios es totalmente superior a nuestros pecados, de tal manera que puede liberarnos completamente del pecado. Amén. ¿No es esta una gran noticia? Que aunque estábamos en una situación de profundo pecado, de profunda suciedad, de profunda insuficiencia, Dios en su Hijo Jesucristo nos proveyó su maravillosa gracia, su inmensa gracia, que es capaz de borrar y de cubrir esa condición horrible en la que nos encontrábamos fuera de Cristo Jesús. Y en estos días en la que se hace muy latente el tema del nacimiento de Jesucristo, en estos días lo escuchamos en muchas canciones, vemos nacimientos por ahí, imágenes que hablan del nacimiento de Jesucristo. Y yo creo que aunque debemos siempre tener presente este tema, en estos días en el cual la humanidad, o al menos los países que entran dentro de la categoría de cristianos, recuerdan el nacimiento de Jesús. Recuerdan ese día en el que Jesús nació, y como ya se ha dicho en otro momento, no aseguramos no creemos que fue en estos días, pero bien en estos días se recuerda el día en que Jesucristo nació, en el día en que Jesucristo vino a este mundo. Y es bueno que nosotros meditemos en el mundo en el que Jesucristo viene. Es un mundo totalmente caído, un mundo totalmente pecaminoso, un mundo totalmente inmerecedor de nada bueno de parte de Dios. Es un mundo que lo que merecía y merece actualmente es que Dios enviara del cielo fuego consumidor, que Dios enviara del cielo destrucción, que Dios enviara del cielo castigo. Eso era lo que el mundo necesitaba y merecía en esos momentos por la condición en la que se encontraba. Pero ¿qué pasa? Que en vez de Dios enviar desde el cielo castigo, muerte, destrucción, en vez de eso Dios hace todo lo contrario. ¿Y qué hace? Envía a su Hijo Jesucristo, y consigo trae vida, consigo trae buenas nuevas, consigo trae buenas noticias de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Cuando el mundo merecía castigo, Dios en su amor y su gracia les envía a su Hijo Jesucristo a traernos paz, a traernos buenas noticias, a traernos buenas nuevas. Amén. Con tal razón los ángeles, cuando dieron el anuncio, ¿verdad?, del gran acontecimiento que la humanidad estaba a punto de ver, Lucas registra estas frases, o una frase sumamente interesante de los ángeles, cuando hacen la introducción y anuncian que ya estaba por darse este gran evento en la humanidad, y era la llegada de Jesucristo a la tierra, su nacimiento. Los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Y ahí hay una coma, dice: buena voluntad para con los hombres. Aunque hace un tiempo yo hablaba de este mismo texto, quiero repetirlo por si se nos ha olvidado, por si alguien no escuchó. Es posible que nosotros por ahí hayamos escuchado este texto de otra manera. Es posible que usted lo haya escuchado así: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Ustedes lo han oído así? Paz a los hombres de buena voluntad. O sea, que este era un anuncio
que debían recibirlo solamente aquellas personas que tenían buen corazón, que tenían buena voluntad, que tenían buenos sentimientos, que eran aparentemente buenos. Pero aquí dice todo lo contrario. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces ellos están anunciando buena voluntad para con los hombres. O sea que el nacimiento de Jesucristo era una muestra viva de la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Que aunque la humanidad se merecía castigo y muerte, Dios le estaba ofreciendo en cambio bendición y vida con su Hijo al llegar a la tierra. La venida de Cristo es una muestra viva de la gracia de Dios. Es un regalo a la humanidad, de tal manera que aún mereciendo castigo, Dios le da vida. La humanidad no se merecía tener a tan importante personaje en su seno. Porque aunque hoy día solamente recuerdan este gran evento aquellas naciones que se llaman cristianas, Jesús no solamente estuvo, aunque Dios eligió una nación porque tenía que hacerlo en un lugar, ¿verdad? En la nación judía, para que su hijo naciera. Lo importante que debemos ver es que aunque nació allí en aquella nación, estuvo presente en toda la humanidad, y toda la humanidad de una forma o de otra fue bendecida por esta presencia. Toda la humanidad fue ricamente bendecida y beneficiada con la presencia de Cristo en la tierra, con la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros. Toda la humanidad, no solamente el pueblo judío, sino que la humanidad completa tuvo el privilegio de tener en su seno al Hijo de Dios, a Jesucristo, el quien trajo vida y paz para la humanidad. Entonces, la humanidad no se merecía esto, pero Dios en su gracia envía a su Hijo a nacer en el seno de una nación que había demostrado su incapacidad para cumplir las leyes de Dios, en una nación que se había olvidado completamente de Dios. Dios por su gracia los privilegia, permitiendo que Jesucristo naciera allí en esa nación, y que esas bendiciones no solamente se quedaran allí, sino que se traspasaran a todas las naciones, porque Israel como nación era una especie de muestra, ¿verdad?, representativa del resto de las naciones. Entonces nosotros en esos días en que meditamos y pensamos en el nacimiento de Jesucristo, no podemos dejar de pensar en la gracia de Dios, porque el nacimiento de Jesús, como ya dije, es una muestra de la gracia inmensa y maravillosa de Dios el Padre para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Merecía la humanidad tener a Jesucristo en su seno? No la merecía, merecía todo lo contrario. Entonces, meditar en esto debe hacernos reflexionar en nuestra condición, en lo que somos. Y en primer lugar, debemos ver y meditar cuán privilegiados somos cada uno de nosotros. Porque aún mereciendo castigo de Dios, aún mereciendo rechazo de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo a nacer en esta tierra, a venir y despojarse de todos sus privilegios, de su posición allá en los cielos. Se desprende y viene y nace aquí en la tierra, pensando en ti y pensando en mí, pensando en cada uno de nosotros. Por eso pensar en estos días en que Jesús nació, yo creo que debemos cada uno de nosotros tomárnoslo para nosotros, tomárnoslo muy particular, muy personal, y decir: Jesús nació, vino a este mundo, sufrió en este mundo, fue maltratado en este mundo, nació en un hogar muy humilde, con precarias condiciones, teniendo su trono lleno de toda la gloria inmensa, inimaginable. Se despoja de todo eso y viene a esta tierra y nace en un hogar totalmente humilde, en una nación humilde, y sufre todo lo que sufre, pensando en ti y pensando en mí. Qué grande y qué maravillosa es la gracia de Dios. ¿Te sientes tocado por la gracia de Dios? ¿Cómo te sientes al pensar en esa inmensa y maravillosa gracia de tu Dios? Creo que debemos meditar profundamente en eso.
de que nosotros, la condición que el apóstol Pablo muestra, la condición del hombre, que en estos capítulos de Romanos, el retrato que el apóstol Pablo muestra de la humanidad es un retrato horrible. Es un retrato de una situación horrible. ¿Se ha detenido usted a leer estos primeros capítulos de la epístola a los romanos? ¿Ha meditado usted y ha visto de la manera como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da un retrato tan detallado de la condición del hombre? Es un retrato donde nos muestra en total caída, en total depravación, en total suciedad, en total una situación horrible. Pero es importante cómo el apóstol Pablo aquí, mostrando esa situación horrible de pecado que fue verdad evidenciada por la ley, como el apóstol Pablo resalta aquí, pero cuando aún frente a esa situación de inmenso pecado, cuando ese pecado abundó por la ley que lo dejó en evidencia, pero frente a eso hubo algo más importante, y es que frente a esa situación horrible hay una situación gloriosa y maravillosa, y es que la gracia de Dios sobreabundó y sobrepasó la inmensidad de nuestros pecados. Y por eso es que, siendo esa gracia mayor que nuestra condición de pecado, es la única vía de poder liberarnos de esa horrible condición. Solamente a través de Cristo podemos liberarnos de esa condición horrible. No hay otra vía, no hay otra manera, porque lo único que sobrepasó nuestra situación pecaminosa es la gracia del Señor, que sobreabunda y que rebosa y que pasa por encima de nuestra condición pecaminosa. ¿Cuántos se gozan y se alegran en el Señor al saber que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados? Que los beneficios de la gracia son más grandes que los perjuicios que obtenemos por el pecado. Los beneficios de la gracia de Dios son más grandes, más numerosos, más inmensos que los males que íbamos a obtener por el pecado. ¿Me doy a entender? Todo lo que nosotros recibimos por la gracia de Dios supera con creces todo lo que íbamos a recibir por culpa del pecado. La gracia de Dios sobreabunda frente al pecado. La gracia de Dios supera todo lo que el pecado pueda ocasionarnos en nosotros. Entonces, a través de esa gracia nosotros somos justificados. Somos justificados en Cristo. Y esa justificación no solamente dice que no somos culpables del pecado. Oiga bien, la justificación en Cristo no solamente nos dice que no somos culpables, sino que somos declarados justos delante de Dios. No solamente la justificación en Cristo a través de la gracia a través de su gracia, no solamente nos dice no te voy a condenar, no solamente te deja libre, sino que te dice tú eres justo, tú eres santo. Amén. No solamente te deja suelto, sino que te declara justo. Te declara justo, santo delante de Dios. Qué inmensa es la gracia de Dios. Qué grande, qué maravillosa es la gracia de Dios. Amén. En estos días hemos estado viendo por la televisión y por diferentes medios, hemos estado oyendo mucho hablar de un gran personaje que ha tenido la historia de la humanidad. Me refiero a Nelson Mandela. ¿Cuántos han oído hablar en estos días de Nelson Mandela? Creo que todo el mundo. Un gran hombre, ¿verdad que sí? Un tremendo hombre. Un hombre que hizo grandes bienes, o le dio grandes beneficios a la humanidad. Y déjeme decirle, yo admiro y he admirado siempre la labor de este gran hombre. Y en estos días, por su muerte, hemos visto su historia, hemos visto documentales y hemos aprendido mucho sobre lo que este hombre hizo. A veces pudiéramos decir, pero ese hombre se merece la gloria. Ese hombre debiera estar en los cielos, debiera estar allí en un lugar aparte. Pero si no aceptó a Cristo, si no se aferró a la gracia del Señor, lamentablemente, todas aquellas buenas cosas que pudo haber hecho no le sirvieron para nada.
Porque lo que nos salva, lo que nos garantiza la salvación en Cristo no son nuestras buenas obras, no es lo bueno que hayamos hecho, sino la gracia de Dios a través de Cristo. Solamente por su gracia podemos ser salvos. Nuestras buenas obras, por más grandes que sean, no pueden cubrir nuestros pecados. Por más buenas obras que hagamos, pueden ser lo más humanitaria y que haya beneficiado a toda la humanidad, la obra más grande que el ser humano pueda hacer no cubre la situación de pecado en la que nos encontramos. A veces queremos cubrir nuestras faltas con buenas obras. A veces queremos cubrir nuestra condición pecaminosa haciendo buenas cosas. Pero lo único que cubre el pecado, lo único que tiene el tamaño suficiente para cubrir el pecado del hombre es la gracia de Dios. Las buenas obras se quedan cortas. La única sábana que puede arroparnos completamente es la sábana de la gracia de Dios. Si nos queremos arropar con las buenas obras, se nos quedarán los pies afuera. O algo se nos quedará afuera. Porque las obras no tienen el tamaño suficiente para cubrir la terrible condición de pecado en la que el hombre se encuentra. Solamente la gracia de Dios es la que sobreabunda. Las obras del hombre quedan cortas y quedan muy pequeñas. Por lo tanto, debemos siempre aferrarnos a la gracia del Señor, porque fue solo a través de ella que tú y yo hemos alcanzado salvación y vida eterna. No importa cuántas cosas buenas podamos hacer, y debemos hacerlas, pero nunca debemos hacerla pensando que ellas van a cubrir nuestras faltas. Conozco personas que se esfuerzan en hacer muchas obras de caridad. Personas que se esfuerzan en ayudar a tanta gente, a tantas personas. Conozco una que no solamente ayuda a muchas personas, sino que incluso ayuda a muchos animales. Una persona que mantiene casi todos los perros de su barrio. Esa persona, ya dije que es hembra, pero ustedes no saben quién es. Esa persona, siendo viejito por ahí que encuentra mal atendido, lo cuida, lo baña, lo atiende, en fin. Pero es una persona muy lejos de Dios, una persona que no busca a Dios. Y esa persona entiende que con esas acciones se está cubriendo sus pecados y Dios pueda que tenga. Y ella entiende que se puede ganar el favor de Dios. Pero ninguna de las obras que podamos hacer tú y yo pueden garantizarnos el favor de Dios. Solamente por su gracia podemos no merecer, porque nunca nos mereceremos la salvación. Por la gracia de Dios, Dios nos extiende su salvación. Y poniendo la fe en Jesucristo, somos liberados de la condena, del castigo eterno, y pasamos a ser llamados justos por la justificación en Cristo. Es una justicia que no es de nosotros, es una justicia que se nos imputa, que se nos traspasa de Cristo. Así como Cristo se echó sobre sus hombros nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios pone sobre nosotros la justicia y la santidad de Cristo. Es un intercambio que pasa allí, y solo esto puede ser gracias, valga la redundancia, gracias a la gracia, a la maravillosa gracia de nuestro Dios. Amén. Importante es meditar sobre este tema, ¿verdad que sí? Porque vemos bien claro que lo único que tiene el tamaño suficiente para cubrir nuestros pecados es la gracia de Dios, porque dice, pero cuando el pecado abundó, pero hubo algo que sobrepasó el tamaño, la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia, a través de la cual podemos cubrir todos nuestros pecados y podemos liberarnos de ellos sin quedar uno solo afuera. Esto me hace sentirme humillado delante de Dios. Esto debe provocar humildad profunda en cada uno de nosotros y debe hacernos pensar ya en estos últimos días del año que si estamos todavía aquí, si hemos terminado este año 2013, si hemos logrado lo que hayamos logrado, es solo por la gracia de Dios y por su misericordia. Que si algún mérito hemos alcanzado, es por la gracia del Señor. Las cosas que tú pudiste alcanzar y lograr es por la gracia de Dios. Y si no pudiste lograr aquello que te proponía, debes sentirte agradecido
Porque por la gracia de Dios hemos adquirido cosas más grandes que las que tú pudiese adquirir materialmente. Y es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero meditar en el final de este año y pensar en cuán humildes somos, porque a veces somos muy altaneros, muy altivos y muy creídos. Nos olvidamos de que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, y a veces nos damos muchos méritos. Bueno, me esforcé mucho en este año, yo me fajé en este año, yo hice tal cosa este año, y nos olvidamos de la gracia de Dios. Que si no hubiese sido por la gracia de Dios, no hubiésemos logrado nada. Porque Dios, si pudimos lograr muchas cosas, si nos mantuvimos durante todo el año con salud para trabajar, ¿a quién se lo debemos? A Dios. Es Dios quien nos da la salud, es Dios quien nos da la vida, Él es quien nos permite estar vivos. Por eso no debemos nunca olvidarnos de la maravillosa gracia del Señor. Es un tema que debe estar latente en nuestras vidas. Pero ya hemos visto que la gracia tiene el tamaño suficiente para cubrir nuestros pecados. Aunque estos son grandes y abundantes, la gracia de Dios sobreabunda sobre ellos, por encima de ellos. Y a través de ella podemos cubrir la totalidad de nuestros pecados, por más grandes que sean. Por más grandes que sean. Pero esto no se queda ahí. No solamente nuestros pecados son totalmente cubiertos por la inmensidad de la gracia de Dios, sino también que hay un segundo punto que yo quiero que tratemos, y está en el verso 21. Dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, en primer lugar vimos que su gracia es maravillosa, pues supera nuestra condición pecaminosa. En último y segundo lugar vamos a ver que su gracia es maravillosa, pues suprime o elimina las consecuencias del pecado, dándonos todo lo contrario. La gracia de Dios elimina, suprime todas las consecuencias que teníamos que pagar por nuestra condición pecaminosa. Y no solamente nos elimina esas consecuencias, sino que nos da todo lo contrario. Veamos como dice aquí: pues así como el pecado reinó para muerte. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? ¿Cuáles eran? La muerte. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia. ¿Para qué? Para vida. A través del pecado íbamos a recibir la muerte, pero por la gracia de Dios hemos sido beneficiados con la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando merecíamos muerte, Dios nos ofrece vida a través de su Hijo Jesucristo. Y todo esto por su inmensa gracia. Esa vida eterna la recibimos por su gracia a través de Cristo Jesús, mediante Jesucristo. Y es importante que meditemos en unos cuantos pasajes de la palabra de Dios que nos muestra cómo considera Dios nuestra pasada condición. ¿A dónde echó Dios todos tus pecados? ¿Tú sabías? ¿Cómo considera Dios todos aquellos pecados, esa condición asquerosa y pecaminosa en la que nos encontrábamos? Hay unos cuantos textos en la palabra de Dios que nos hablan y nos muestran a dónde echó Dios todo eso. ¿Ustedes creen que Dios se vive acordando de tus pecados y de las cosas que tú hacías y de tu condición pasada? Dice el Salmo 103, que pasamos todo un tiempo escuchando de él. 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos? Cuanto está lejos el oriente del occidente, allí echó Dios nuestras rebeliones, nuestros pecados, por la gracia de Dios. Pero en Isaías 38:17 dice: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿A dónde tiró Dios tus pecados y mis pecados? ¿A dónde? En su espalda. Ya Él no lo ve, lo tiró atrás, lo echó atrás. Tu condición de pecado pasada, Dios la echó totalmente atrás y ya no se acuerda, no la está mirando.
Porque si la dejara adelante, en cualquier momento la mira y se acuerda, pero atrás, usted ve hacia atrás. ¿Cuántos ven hacia atrás? A menos que no sea caballo, porque los caballos tienen un ojo tan bien ubicado y tan grande que los caballos ven hacia atrás. ¿Ustedes sabían? Los caballos ven hacia atrás, su vista le permite ver hacia atrás. Y ellos pueden ver hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás también. Por eso es que le colocan unos asuntos aquí para limitar su visión, porque ven demasiado. Entonces, si están viéndolo de atrás, se espantan fácil. Es para que no se espanten fácil. Pero nosotros no vemos hacia atrás, y Dios, utilizando esa figura, porque Dios no es hombre, no es humano, pero Dios, para que podamos entender, para darnos a entender, lo ilustra como si Él fuera igual que nosotros, para que podamos entender. Lo echó tras sus espaldas. Dios no tiene espalda, ¿verdad que no? Pero Él lo ilustra de esa manera para que tú y yo entendamos a dónde Él echó nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados serán sepultados. Fueron sepultados en Cristo. Fueron echados a lo profundo de la mar. En Cristo Jesús, por su gracia, todos nuestros pecados fueron borrados, echados fuera, sepultados. ¿No te provoca alegría, gozo, júbilo estas verdades? Por último, Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados por amor a mí mismo. No me voy a acordar de tus pecados. Todo eso es posible solo por la gracia, la maravillosa gracia de Dios. Si uno se pone a pensar en cómo éramos antes de conocer a Cristo y todos nuestros pecados, pudiéramos decir: ¿me habrá perdonado Dios completamente? ¿No habrá quedado algo por ahí sin resolver? A veces pensamos así, como si Dios no nos haya perdonado todas las cosas. Y a veces nos ponemos a meditar y decimos: ¿me habrá borrado Dios tal cosa que yo hice tal día? ¿Habrá eliminado Dios eso? ¿O se acordará Dios de eso? Y a veces eso pudiera hacernos sentir mal, pero debemos entender y meditar en estos pasajes en los que vemos que por la gracia de Dios Él ha borrado en Cristo Jesús nuestros pecados y se ha olvidado de ellos. Amén. Y debemos sentirnos gozosos, contentos, felices de que Dios en su gracia nos haya limpiado y nos haya purificado de tal manera que no se acuerda. Lo borró, totalmente borrado, cancelado nuestros pecados y nuestra condición. Y todo eso solamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por la gracia del Padre manifestada a través de Jesucristo. Los que somos creyentes debemos sentirnos contentos, debemos sentirnos agradecidos de Dios, debemos sentirnos gozosos delante de Dios y debemos tener una actitud de humildad y de humillación delante de Dios. Los que no conocen a Cristo todavía, déjenme decirle que esa gracia también está a tu disposición y que por la gracia de Dios en Cristo Jesús puede pasar contigo todo lo que hemos leído en estos textos. Dios por su gracia en Cristo Jesús quiere borrar y eliminar todos tus pecados. Él quiere eliminar esa condición en la que actualmente te encuentras, y Él quiere que tú, aunque merezca la muerte por tus pecados, Él quiere ofrecerte vida en Cristo Jesús. Esta noche Dios quiere ofrecerte vida. Dios te dice: ahí está mi gracia. Cuando envié a mi Hijo Jesucristo a nacer en este mundo y a morir en la cruz, fue una muestra de mi gracia, de mi buena voluntad para contigo. Y yo quiero que tú te adueñes de esa gracia a través de la cual tus pecados, todos tus pecados, pueden ser eliminados a través de Cristo Jesús. Y yo quiero que nosotros todos
los creyentes ya, los miembros de esta congregación, terminemos este año con ese tema muy presente en nosotros. La gracia de Dios en nuestras vidas. Todo cuanto hemos recibido, lo hemos recibido por su gracia. Y todo cuanto podamos recibir en el 2014 en adelante también será por su gracia. Vivamos bajo la sombra de la gracia de Dios. Nunca nos olvidemos de ella. Nunca nos atribuyamos méritos a nosotros. Todos los méritos atribuyámoselo a quien se lo merece, que es Cristo Jesús.